Oye, siguiendo con esto de las iglesias tradicionales, ¿tienes alguna en mente que te venga así como muy renombrada? Pues mira, habría que empezar porque la iglesia cristiana como tal naturalmente se divide en las iglesias de corte histórico. O sea, estoy hablando de iglesias como la iglesia presbiteriana, bautista, metodista, luterana, incluso anglicana, estas dos últimas ya refiriéndome específicamente a las herederas de la Reforma, ¿no? Las otras son obviamente más jóvenes, pero que todavía tienen una fuerte influencia de corte tradicional. Yo creo que estas iglesias del bloque tradicional son las que están más expuestas a la muerte, precisamente por la falta de cambios oportunos. Ahora, creo que, te insisto, no estoy hablando de denominaciones enteras, sino de iglesias locales que no se alcanzan a adaptar. Dentro de cada una de esas denominaciones encontramos iglesias que están haciendo propuestas, que están buscando alternativas y que están tratando de salir adelante, ¿no? Y en ese sentido debemos hablar de que la iglesia católica es igual. O sea, la iglesia católica pertenece a un bloque muy tradicional en cuanto a sus formas. Y estamos hablando de la religión mayoritaria en México. Entonces también tiene un serio problema por allí. Y eso los números no engañan. Estamos hablando de que las nuevas generaciones, ni con la iglesia católica ni en la iglesia cristiana, están identificándose a permanecer, ¿no? Así es que nuevas tendencias se están levantando. Mencionabas al inicio de tu curso de una iglesia en particular, la iglesia cristiana interdenominacional. ¿Nos puedes platicar acerca de esa iglesia? Bueno, la iglesia Inter me parece que tiene una trayectoria hermosa. Es una iglesia que tiene, digamos que, un fuerte apego a la palabra. Y es una iglesia que tiene un compromiso muy fuerte con la oración, es una iglesia que tiene un compromiso muy fuerte con la santidad. Y yo creo que es una iglesia que seguirá sosteniendo a través de los años. El punto es que es una iglesia de corte tradicional, es una iglesia cuyos raíces, cuyos orígenes ya se remontan a más de 70 años. Entonces creo que es una iglesia que necesita hacer una renovación de estructuras y de estrategias, algo que hemos enseñado con ellos y fuera de ellos, y que yo creo que lo van a hacer. Bueno, yo espero que den pasos en esa dirección. Me gustaría ver que eso suceda por el bien de una juventud que está ahí y que necesita seguir uniendo la doctrina firme que ellos tienen, una sana doctrina que tienen, pero con las estrategias adecuadas para poder seguir avanzando. ¿Qué estrategias se implementarían, por ejemplo, en esa iglesia? Bueno, no sé, fíjate que a mí me cuesta un poco trabajo hablar de estrategias en particular en cada caso, porque creo que cada iglesia necesita entender cómo hacerlo según su entorno. O sea, hacer un diseño a la carta es lo último que nosotros hacemos. No hay recetas, por así decirlo. No las hay. Así es que creo que cada iglesia, desde su realidad, desde el punto en el que está parado, necesita entender cuáles son los pasos más adecuados para que cumpla dos cosas. Número uno, que no suelte los fundamentos bíblicos, que es la parte que a todos más nos preocupa. Y número dos, que conserve su perfil denominacional, o sea, sus rasgos denominacionales históricos que le hacen ser quien es. Si logra conservar esas dos cosas y además ajustar algunas estrategias y estructuras para responder mejor a la cultura posmoderna, ya estamos del otro lado. Y yo creo que la Inter lo va a hacer bien, porque hay gente muy entregada, hay gente muy dedicada, pero creo que tiene que dar pasos en esa dirección. Me comentaban que, por ejemplo, en ese tipo de iglesias, pues muchos están en desacuerdo, ¿no?, con todas estas ideas. Yo creo que siempre que hay una idea que viene a confrontar cosas del pasado, va a haber oposición. Eso es natural en todos los aspectos, no nada más en la iglesia. En la iglesia pues lo resentimos a veces más porque, como te decía, es un organismo naturalmente conservado, pero siempre que hablamos de cambio hay resistencia. Siempre que hay cambio hay dolor. Específicamente en las iglesias, cuando se empieza a hablar de nuevos esquemas de trabajo, siempre habrá algunos, ya sea por cuestiones generacionales, por costumbre, se van a resistir a ese ajuste. ¿Y los cambios de paradigma que hablábamos? Sí, claro, hay cambios de paradigma, que no debemos confundirlo con cambios de doctrina, porque ahí esa es una discusión que siempre se lleva. Cuando estamos hablando de un cambio de paradigma, estamos hablando de aquellas cosas que la iglesia naturalmente puede cambiar, ¿sí? Y naturalmente las cosas que puede cambiar no están ligadas a las cuestiones doctrinales eternas, digamos, que sabemos que sostienen a la iglesia en cualquier época, en cualquier lugar. Cuando hablamos de esas cosas, se hablaría, por ejemplo, del uso del velo en las mujeres y esas cuestiones.
Pues yo creo que eso depende también de la exégesis que se haga de los pasajes en cada denominación. Definitivamente creo que en temas como el velo o como el uso del pantalón y cosas así, necesitan hacer las iglesias un ejercicio de honestidad intelectual y de honestidad exegética, y creo que deben ser valientes, incluyendo a jóvenes líderes de nueva generación que están metidos también en la palabra y que deben dar sus puntos de vista y que deben de hacer un ejercicio no nada más interno, ¿por qué no externo también? Es decir, cuando hablamos por ejemplo del uso del velo, estamos hablando de una tendencia de una iglesia en particular, y claro, esa iglesia tiene esa interpretación y esa tendencia. En este momento yo creo que es muy valioso que se revise la exégesis de esa interpretación en particular a la luz de iglesias que lo hacen de otra manera y a la luz de una nueva generación que está también deseosa de hablar y de decir qué es lo que pasa. Y entonces creo que como esa es un buen ejemplo, porque me parece que hay un montón de líneas doctrinales particulares que podrían enfrentarse a la palabra nuevamente y hacernos una pregunta honesta. ¿Estamos respondiendo a la Biblia o estamos respondiendo a una tendencia heredada de nuestra denominación, de nuestra historia particular? Bueno, no sé, a lo mejor se escucha un poco fuerte la pregunta, pero ¿podría ser esta cuestión, la del velo, la del pantalón en las iglesias, una barrera para que los jóvenes no se sientan? Sí, claro que lo es. No, y no es una pregunta fuerte. Yo creo que eso es de lo más normal. Tenemos que entender que los jóvenes pertenecen a una determinada cultura. Esa cultura, en la cultura normal que tenemos ahorita, las mujeres usan pantalón, no usan falda y no usan velo en términos generales. El hecho de que lo tengan que usar dentro de la iglesia solamente y no lo tengan que usar fuera, obviamente eso trae un choque cultural normal. Ahora, la pregunta no es si hay choque o no hay choque, porque hay muchas cosas que la Biblia nos pide hacer que la cultura no hace. Entonces el problema no es el choque, el cristiano tiene que estar acostumbrado a este tipo de choques. El punto es si esos temas en particular, ese o algún otro, es verdaderamente un mandato bíblico que se tenga que aplicar en todo tiempo y en todo lugar, en cualquier iglesia y en cualquier cultura. Si llegamos a ese punto, entonces yo creo que no debería de importarnos si los jóvenes se sienten bien o no se sienten bien poniéndose un velo, las señoritas. Pero si llegamos a la conclusión de que es una línea personal, entonces yo creo que tenemos que ser flexibles a la cultura.